Bien, nosotros quedamos en esta parte, ¿no? De lo que es el arquitecto de software, ¿sí? Em, ¿Alguna vez escucharon de mención así al azar lo que es, por ejemplo, un arquitecto de software, eh, en general así por contactos, ¿no? Sandra, para Sí, comentarte, por ejemplo, el lenguaje de programación hoy en día, sí, como una competencia, llamémoslo así, o una habilidad, ujú, se está insertando a la mayoría de profesiones. O sea, se está haciendo de manera transversal. Con decirte que, por ejemplo, el lenguaje de programación Python se está sí, utilizando en finanzas, se está utilizando también a nivel de negocios internacionales, como una herramienta básicamente de procesamiento de datos que ayuda con la sí, toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí. esa es una referencia que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Bien, buenísimo. Es así, en lo que sí propiamente el lenguaje de programación, vamos a encontrar infinitos tipos de lenguaje de programación. Hay muchísimos y uno de estos es, por ejemplo, Python, que se viene utilizando y de hecho hoy en día, ¿no? Con toda la tecnología y los avances que hay. En la industria del campo también se viene aplicando la tecnología. Por ejemplo, acá en Argentina hay una empresa que está enfocado a hacer estudios, ¿no? Desde lo que es la semilla y a través de este estudio que van haciendo con la tecnología, pueden detectar si la calidad de la semilla es buena, ya sea, por ejemplo, la semilla para la cerveza, para cualquier tipo de producto, ¿no? Que se necesita. Lo que tiene la tecnología es esto, ¿no? Que, por ejemplo, esto que menciono de la semilla, que por ahí se necesita de una persona que agarre la semilla y vaya mirando, haciendo como una observación para detectar, ¿no? Si esa semilla es de buena calidad y ese producto se puede utilizar y en el campo, por ejemplo, las empresas que reciben las semillas, por ahí reciben una gran cantidad de semillas y por lo general no logran a detectar realmente si la calidad es 100% buena, ¿no? Para poder elaborar y desarrollar un producto. Esta es una de las cosas que se está utilizando y en este proceso seguramente esto que mencionás, Vargas, está vinculado con Python y también se usa mucho lo que es procesamiento de Machine Learning, que es otra tecnología que se viene utilizando, que sirve para hacer este proceso, ¿no? De análisis y detectar estas semillas y a partir de ese análisis que se hace, ya no es necesario que, por ejemplo, en el campo tenga que llevar tantos días, una semana, un mes de análisis para detectar si la semilla es buena en un laboratorio. Ya con la tecnología se optimiza el tiempo y agiliza el tiempo de poder comenzar a avanzar por ahí con el desarrollo o la elaboración del producto. Eso es lo que tiene la tecnología y esto se usa, por ejemplo, con Python, DataSci también. Hay infinitas tecnologías y está bueno que traigas esto porque en finanzas también se viene utilizando, en recursos humanos también se viene utilizando mucho esto de para lo que es el análisis de datos, analítica. Para hacer evaluaciones de desempeño también. Así que bueno, viene todo este ámbito de la tecnología y acá cuando hablamos de el arquitecto de software, eh, es el perfil o es el área que se va a ocupar de realizar todo, ¿no? Y establecer la estructura del desarrollo de un sistema. Es quien se va a ocupar de definir qué tipo de tecnología se va a utilizar, cuáles van a ser por ahí las capas, ¿no? Que se va a necesitar, va a definir también de alguna manera la estructura y la seguridad del sistema,
dependiendo el tipo de sistema que se va a realizar. Hay sistemas que son más complejos. Por ejemplo, si estamos ante un desarrollo de un producto para un banco, requiere de muchísima seguridad, de un análisis más profundo y de una arquitectura, estructura muy compleja. Y acá viene lo que es un arquitecto de software, y es esa persona quien se va a ocupar de definir todo este proceso para más adelante llevar el desarrollo del producto. Y en torno a esto, nosotros vamos a tener en cuenta que esto lo que mencionaba, ¿no? De que es muy común por ahí que se mencione como diseñador de software, diseñador de soluciones, desarrollador senior. Estos perfiles por ahí ya son perfiles muy avanzados. Pueden ser ingeniero en sistema. Son perfiles que ya tienen una larga trayectoria en desarrollos de software en el mercado, y por lo general también son perfiles que se van a capacitar y van a hacer algún tipo de certificación donde les permita fortalecer el conocimiento de lo que es propiamente la arquitectura de un sistema, de un producto. Cuando hablo de producto, me refiero, ¿no?, productos de software. Puede ser que se diga proyecto, producto de software. Hablamos en general, estamos haciendo referencia a lo mismo, y acá puede abarcar productos, por ejemplo, desarrollo web, productos de sistemas hechos para entorno de escritorio. Por ejemplo, nosotros tenemos la PC. Y bueno, desde la PC nosotros accedemos a un sistema, pero no estamos navegando desde la web. No es lo mismo acceder a un producto desde el ámbito de la web, de un producto conectado a través de Internet, que un sistema que está desarrollado e instalado sobre nuestra computadora, que ahí depende mucho el tipo de sistema que se desarrolla. Las competencias requeridas van a estar vinculadas a esto, ¿no? De definir la arquitectura del sistema, va a tomar decisiones, donde va a incluir diseños de alto nivel, pero también va a establecer esto que mencionaba, ¿no?, los estándares técnicos. Va a incluir plataforma, herramientas, estándares de programación. Va a tener en cuenta todo lo que está vinculado con requisitos que son funcionales, no funcionales, de acuerdo a la necesidad del negocio. Pero por ahí desde nosotros, cuando estamos trabajando sobre la búsqueda de un profesional para cubrir una determinada necesidad, no vamos a hacer foco en esto, sino que quien va a ser propiamente el foco sobre estas competencias va a ser por ahí el gerente del sector, el líder técnico. Es quien por ahí va a abondar y va a hacer preguntas más profundas y más técnicas sobre los conocimientos. Nosotros por ahí lo que vamos a hacer es eh, evaluar si la persona por ahí tiene las condiciones, pero no vamos a tener que conocer sobre estos en profundidad, sino tener un conocimiento general. Y ahí cuando tengamos que buscar un perfil que sea un arquitecto de software, de antemano nos van a compartir la información, qué es lo que tiene que saber la persona, por ejemplo. Y acá nosotros vamos, sí, esto sí lo que vamos a mirar nosotros, ¿no? Por ejemplo, que sea, que tenga capacidad, ¿no? Tener la capacidad de tomar decisiones, y este tema de ser iniciativo, ¿no? De actuar y proponer, que sea creativo. Por otro lado, también que tenga una planificación y control, pensamiento de integración. Cuando se dice pensamiento de integración, estamos hablando de que tenga la capacidad, por ejemplo, de poder pensar que ese producto que va a tener que desarrollar y definir la arquitectura, que pueda pensar que ese producto sea escalable. Cuando decimos la palabra escalable,
que se pueda integrar con otros sistemas, que pueda prever que este sistema que lo va a desarrollar y que lo contemple, que se pueda adaptar con otras tecnologías. Por ejemplo, cuando se trabaja sobre el desarrollo de un producto, un desarrollo de un software, se van trabajando por capas o por módulos, ¿no? Entonces, la persona que define, por ejemplo, el arquitecto de software, esos módulos que lo va a ir definiendo, tiene que pensar que ese módulo se puede integrar con cualquier otro sistema, que se pueda adaptar y que no sea un sistema que no pueda integrarse y avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque los sistemas van cambiando, la tecnología va evolucionando tan rápido, entonces tiene que ser un perfil que tenga en cuenta estos elementos, que un sistema se puede integrar con cualquier sistema de cualquier índole, ¿no? Teniendo en cuenta las tecnologías que va a utilizar en ese sistema y que se pueda adaptar también. Después las áreas de especialización. Un arquitecto de software se va a especializar, por ejemplo, en aplicaciones móviles. Acá nosotros cuando hablamos de aplicaciones móviles estamos hablando de sistemas operativos, ¿no? Para dispositivos móviles. Por ejemplo, un sistema operativo de un dispositivo de un celular. Vieron que los celulares tienen distintos sistemas operativos. Puede ser que tenga un sistema operativo para Android, un sistema operativo por ahí, por ejemplo, hay sistemas que son más cerrados. A ver, un ejemplo más que está, por ejemplo, los sistemas operativos de Mac. Mac es un tipo de sistema operativo que no se adapta a cualquier sistema operativo. Entonces, ese sistema está hecho para un determinado dispositivo y no se puede instalar determinados información a ese sistema, ¿no? Por ejemplo, Android, sé que hay otro, no me acuerdo en este momento, pero hay varios y uno de lo que son los dispositivos móviles y que en el mercado por ahí que mayor demanda tiene y es utilizado por cualquier usuario son los dispositivos móviles de Android. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo donde nosotros podemos como usuario instalar cualquier aplicación porque está adaptada para ese sistema. Entonces, no es lo mismo un perfil que se enfoque a hacer desarrollo web, que se enfoque a hacer un producto que para un sistema operativo, por ejemplo, para Windows, Linux, no es lo mismo un perfil que desarrolle un determinado producto que es para un dispositivo móvil. La capacidad y el conocimiento de esta persona va a ser muy distinta porque el pensamiento y el diseño que tiene que llevar adelante va a estar enfocado para una determinada arquitectura de un sistema. Entonces, y ahí va a variar mucho el tipo de persona que nosotros vamos a tener que salir a la búsqueda en el mercado. Por eso que al menos acá en Argentina, lo que sucede muchísimo es que los profesionales de este mercado son tan demandados que no hay tantos profesionales para cubrir también. Entonces son tan demandados que también varía muchísimo lo que es la compensación salarial, beneficios. Hay un montón de factores que están distintos que en el sector convencional no es de la misma manera los conocimientos y las tecnologías que tiene que tener un profesional del mercado IT es muy amplio y muy diverso. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en algún momento, por ejemplo, de UI, UX, diseño de interacción? En algún momento lo hemos mencionado. Esto es, estos perfiles de este mercado también son bastante nuevos en el mercado, no están hace muchos años. Entonces, son perfiles que, por ejemplo, por ahí vienen con una formación académica desde el ámbito de diseño gráfico, diseños visuales, y hoy con tanta demanda y necesidad que hay en el mercado, nos vamos a encontrar con muchos profesionales muy jóvenes, como que están descubriendo de alguna manera esta área en el mercado. Entonces,
puede pasar que las empresas por ahí solicitan perfiles profesionales con una determinada experiencia, por ahí muy avanzada, por ahí 3 4 años, 5 años, y no se consigue un profesional. ¿Por qué? Vienen por ahí del ámbito de diseño gráfico, diseñador visual, diseñador de contenidos. Entonces, estas áreas son bastante nuevas en el mercado y de alguna manera está teniendo como un peso y una importancia, por ejemplo, con el tema de la pandemia y con lo que hace a la tienda online. Esta área es una área principal porque está pensando en nosotros, los usuarios que vamos a acceder a un portal web, que vamos a navegar. Y acá nosotros vamos a ver que un diseñador de interfaz, que significa UI, va a estar muy orientado a pensar todo lo que es la parte de la interfaz del diseño de una página web, todo lo que es visual, ¿no? Cómo se va a ubicar la información. Ven que, por ejemplo, acá nosotros tenemos, por un lado, estos iconos que se ve, son distintos botones, entonces el diseñador UI va a hacer todo ese boceto, definir todo cómo va a ser ese diseño para luego después pasar a código. Entonces una persona que está enfocado al Ok, van a poner diseño. un video, ¿verdad? Ya, tienen que presentarlo como una pestaña. Sí, así es. Bien, entonces yo decía, ¿no? En el caso de lo que es el diseño de interfaz, acá nosotros vamos a encontrar que son perfiles por ahí, que va a estar enfocado a hacer el diseño del artefacto. Y estas áreas son bastante nuevas en el mercado y cuando nosotros tenemos que salir a la búsqueda de un profesional orientado a lo que es el diseño propiamente, son profesionales que por ahí no es lo mismo alguien que va a hacer la parte de diseño gráfico, ¿no? Que alguien que tenga que hacer el diseño de una interfaz. ¿Por qué? Porque ese diseño tiene que estar adaptado a distintos tipos de dispositivos, desde la pantalla de una computadora nuestra, desde nuestro dispositivo móvil. Hoy, por ejemplo, ¿no? Que con esto del avance de la tecnología y todos los cambios en los dispositivos, hoy encontramos con pantallas de televisores muy grandes. Entonces, un diseñador de interfaz tiene que tomar en cuenta cada uno de estos elementos y adaptar que esa imagen se pueda visualizar de manera coherente en el artefacto. No sé si alguna vez alguno de ustedes, cuando vieron que van a buscar algún tipo de información en Internet, se encuentran con distintos tipos de páginas web, ¿no? Y por ahí puede pasar que cuando acceden en la computadora, la información lo ven clarito, visible, pero cuando van a acceder desde el dispositivo móvil se encuentran que el contenido, las palabras se ven muy chiquitas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Esa página por ahí es necesario realizar algún tipo de actualización, que la tipografía esté adaptada a ese dispositivo móvil, que la imagen visual la podamos visualizar de manera coherente. Entonces, un diseñador de interfaz se va a ocupar de que esa información esté adaptada a la pantalla, ¿sí? Por otro lado, nosotros vamos a tener la experiencia de usuario. Esto que mencionaba, ¿no? Lo que es la experiencia de usuario va a estar muy enfocado en nosotros. Cuando nosotros tocamos la pantalla, que los botones esté todo muy alineado. Entonces, ¿qué va a pasar con la experiencia de usuario? Hay empresas que durante el desarrollo de un sistema, lo que hacen es ponen a prueba, por ejemplo, citan grupos de personas y los invitan a acceder a ese sistema y que empiecen a navegar sobre ese sistema, ¿no? Que empiecen a interactuar. Entonces, en esa interacción, de alguna manera se va también haciendo como un análisis y evaluando qué tan cómodo la información
está en ese sistema, en esa pantalla, ¿no? ¿Qué sucede? En ese periodo de análisis se va haciendo una evaluación para realizar ajustes, cambios. En las páginas web también, por lo general, hoy con marketing digital y todo esto, se van agregando determinados códigos muy específicos donde nos van haciendo un seguimiento y se va haciendo una estadística también de nuestra experiencia. Entonces van haciendo cambios de la información, ya sea, por ejemplo, el botón de un navegador, ya sea, por ejemplo, si nosotros estamos viendo algún tipo de imagen, esa imagen primero nosotros accedemos y lo encontramos que está ubicado de una determinada manera y por ahí de repente aparece ubicado de forma horizontal, vertical. Son cambios que se van realizando a medida que se va conociendo la experiencia del usuario. Entonces, así se va trabajando y mejorando todo lo que es la experiencia de nosotros como usuarios. Acá, por ejemplo, en lo que es la experiencia de usuario, nos puede pasar que encontremos también profesionales que vengan de la carrera de lo que es la parte de carrera industrial, ingeniería industrial. Acá también nos vamos a encontrar con profesionales que por ahí son ingenieros industriales y de repente cuando salen al mercado, eh, se encuentran con todo esto que es algo novedoso y se dan cuenta que también tienen interés por esta área. Entonces, hay profesionales que se capacitan, se especializan y hacen foco su profesión y su carrera en lo que es todo lo que es la parte de UX. Entonces, es muy común que nosotros veamos un ingeniero industrial, un diseñador por ahí que venga más orientado a, por ejemplo, un arquitecto. Un arquitecto realiza toda una carrera de arquitectura, ¿no? Todo lo que hace el arquitecto, me refiero no al arquitecto que hace el arquitecto de diseño de una casa, que hace toda la parte de diseño, y por ahí de repente nos podemos encontrar que a lo largo de su experiencia se encontró con esta nueva área y realizó algún tipo de curso, fue a algún tipo de evento, descubrió un interés por esto y entonces hace un cambio rotundo en su carrera y decide especializarse en lo que es la parte más de tecnología, orientándose a lo que hace la parte de experiencia de usuario. Es muy común que suceda esto y acá es donde nosotros, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un proceso de selección, es abondar y profundizar el por qué hizo un cambio en su carrera, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a tomar una decisión de profesionalizarse para el ámbito de lo que es la parte de experiencia usuario? Sí, Eddie, vos mencionabas aplicaciones, ¿no? Sí, yo creo que la nueva tendencia nos está empujando a ello. O sea que de cierta manera tener que aplicar el UI, el UX, de Ujú. cierta manera también el IXD, eh, Sí, lógicamente se van aplicando de acuerdo a las diferentes herramientas que se van proporcionando, ¿no? Y las aplicaciones, cuanto más, de repente menos complicadas sean, para nosotros es mejor, ¿no? Poder acceder y poder, en ese caso, tener la información a la mano. Entonces, esa es más o menos mi opinión, ¿no? En referencia a lo que estamos desarrollando. bien. Sí, sí, es así, Eddie. Esto, por ejemplo, de lo que es UI UX, si bien siempre es algo que existió, pero como que no estaba como
digamos, más organizado y segmentado, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que mencionaba de lo que es un diseñador gráfico por ahí se prepara y toda su formación está muy orientado a hacer todo lo que es la parte de folletería, todo lo que es el diseño. Y de repente esta persona o este profesional que tiene toda esta formación se encuentra en el mercado con esta nueva demanda y decide empujar su profesión para lo que es la parte de UI o UX. Entonces, y esto lleva a que cuando comienzan a insertarse en el mercado laboral, y sucede mucho en los casos de perfiles sin experiencia, que quieren insertarse en este mercado. Por eso digo que hay mucha gente muy joven que está buscando y la manera de nosotros poder detectar sus conocimientos y que es muy común que nosotros en recursos humanos solicitemos es, por ejemplo, un portfolio de proyectos. Esto es muy común que nosotros tengamos que pedir. ¿Por qué lo pedimos? Para evaluar y no lo evalúa recursos humanos, sino que lo pasa directamente, por ejemplo, al departamento que corresponde Claro, de esas grandes empresas diseño. y las franquicias que venden comida ¿Sí? rápida, tienen ahí sus locales, te van a vender el Entonces, producto. ahí está. Bueno, decía, ¿no? Que en el caso, ¿no? de estos jóvenes, nosotros lo que hacemos es pedir un portfolio de proyecto y no vamos a evaluar todos estos conocimientos porque no somos diseñadores, es imposible saber todo. Entonces lo que hacemos es pedir y se lo entregamos al departamento de diseño y diseño es quien decide y va evaluando y nos dice, bueno, me interesa avanzar con este candidato para una entrevista. Y otro elemento que nosotros vamos considerando en el caso, por ejemplo, si tengamos que buscar un candidato para una posición de diseño, es su currículum vitae. Un perfil que está orientado a esto realmente diseña su currículum vitae, lo arma de tal manera que realmente cuando el diseñador lo toma y lo observa, se da cuenta que es un currículum que está hecho por él mismo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo determinadas variantes, en el caso, por ejemplo, en Haití, que ahí podemos detectar sus habilidades, sus conocimientos de una manera más precisa. ¿Por qué? Porque pueden presentar portfolio de proyectos y por lo general son perfiles que se van haciendo de manera autodidacta. Y ahí es donde encontramos la creatividad y la habilidad por ahí sin la necesidad de haber hecho una formación académica de 3 4 años, sino haber hecho algún tipo de curso, alguna certificación donde pudo desarrollar y adquirir herramientas para aplicar para un determinado proyecto. Por eso varía bastante en lo que hace al mercado Haití. Por ejemplo, esto que mencionaba, ¿no? En estos perfiles, esto nosotros no vamos a utilizar, pero va a aparecer en su currículum vitae, por ejemplo, qué herramientas usan. Por ejemplo, esta herramienta, FeedWords, es una herramienta muy común y por lo general en las empresas utilizan, entonces es algo que lo podemos detectar en el currículum si realmente lo viene utilizando, ya sea, por ejemplo, UXPin, este también. Entonces de ahí nosotros detectamos y avanzamos con el candidato. Y bueno, esto que decía de lo que es el portfolio de proyectos. Y por otro lado, es lo que hace al diseño de interacción. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Porque una cosa es el diseño de interfaz, por otro lado está el UX y viene lo que es el diseño de interacción. Acá este perfil va a poner foco entre el usuario y el artefacto y va a poner foco desde los distintos dispositivos móviles, ¿no? Cómo nosotros vamos a navegar y de qué manera nosotros vamos a interactuar con el sistema, ya sea desde una pantalla de una computadora, desde un software que esté vinculado con el dispositivo móvil. Entonces son perfiles bastante nuevos y acá es donde cada uno va a ir especializándose. Hay empresas
que por lo general piden perfiles que tengan estos 3 conocimientos. ¿Para qué? Para que se pueda adaptar e ir saltando y variando de un proyecto dependiendo la infraestructura y la capacidad de una empresa. Entonces es muy común que nosotros veamos que hay perfiles que se enfocan solamente al diseño de interacción, otro a lo que es UI. Entonces, dependiendo de esto, nosotros también vamos a contemplar, y es ahí donde nosotros vamos a indagar, dependiendo del perfil, dónde se siente más cómodo. Si se siente más en la parte de diseño de interacción, en la parte de UI, porque siempre nosotros por lo general tenemos una tendencia de adaptarnos a un tipo de tarea, y después lo que hacemos es ir adaptándonos de acuerdo a lo que se presenta y a la necesidad de la organización y del puesto también. Eso es, hablamos cuando es así, hablamos de un profesional que es bastante versátil, ¿no? Que se va como amoldando a la necesidad y a la posición, pero siempre teniendo una tendencia y un gusto por trabajar en una determinada área. Como en lo que hace el mercado IT, nosotros es muy difícil encontrar un profesional en el mercado IT que trabaje en un determinado proyecto. Realmente es bastante difícil porque depende mucho para quién y a dónde trabaje. Nosotros vamos a encontrar que por ahí hay algunos que trabajan como contratista, dependiente. Nos vamos a encontrar, y esto es muy común, por ejemplo, que son empleados que son contratados a través de una consultora y trabajan para una empresa. Acá, por ejemplo, puede pasar que cuando nosotros estamos trabajando una búsqueda, que la misma persona nos pregunte, ¿es una contratación directa por empresa o a través de consultora? ¿Por qué? Porque hay profesionales que prefieren trabajar a través de la empresa directamente, adentro de la empresa, con el producto de la empresa. En cambio, puede pasar que haya profesionales que prefieran trabajar por consultora. ¿Por qué? Porque van participando en diversos proyectos. Por ahí están dentro de una determinada consultora y bueno, la empresa contrató a esta consultora para un proyecto de 6 meses, finalizó ese proyecto y la persona es reasignada a un nuevo proyecto. ¿Puede pasar esto? Sí. Y hay personas que se sienten cómodos y hay otras personas que no. Entonces esto puede variar y bastante. Y por otro lado, existe también profesionales que trabajan de forma freelance. Cuando están trabajando de forma freelance, puede ser que estén trabajando de forma directa con una empresa y en paralelo puede ser que estén trabajando en un proyecto que puede llevar 3, 4 meses con un rango de tiempo corto de 4 horas y que lo van haciendo por fuera de la empresa para la cual están trabajando. ¿Esto por qué lo realizan? Porque es una manera de estar en constante actualización e incorporando nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Entonces, es muy común que nos encontremos con profesionales que vengan trabajando de esta manera y otros casos que solamente trabajan de forma freelance. Y es común también hoy en el mercado que sucede que por ejemplo, que las empresas de afuera los contraten. Acá en Argentina sucede mucho y entiendo que en Perú también debe pasar esto, que puede pasar que las empresas del exterior los contraten y le ofrezcan una contratación de la modalidad freelance o contratista, pero trabajando desde su país geográfico, ¿no? Con un salario por lo general en dólares, ¿no? Entonces eso también acá en Argentina se está notando mucho en estos últimos tiempos que ofrecen los salarios en dólares, entonces la mayoría de los profesionales van también pidiendo, solicitando una compensación salarial en dólares. ¿Por qué? Por un tema de un cambio que hace la diferencia realmente. Y esto también a nosotros
en la búsqueda, en un proceso de contratación también es un tema bastante complejo porque no siempre las empresas están ofreciendo, al menos en Argentina, salarios en dólares. Entonces, la mayoría y los buenos profesionales deciden optar por trabajar en el exterior bajo algún tipo de contratación con un salario expresado en dólares, ¿no? Entonces, esto también tiene sus diferencias. Lo que vamos a hacer es, yo subí en el Classroom un artículo sobre esto que me gustaría, los voy a dividir en grupos para que puedan leer y podamos charlar sobre este tema, que es un tema que es interesante para conocer y que también ustedes me puedan dar una reflexión sobre esto, ¿sí? Yo los voy a armar en grupo. No tengo, no tengo ningún problema. Bien. Acá, ahí está, ahí comparto la presentación. Sí, por favor. Sí se Sí, puede acá ver. está. Ahí. Bueno, efectivamente, hemos tenido algunas dificultades con algunos compañeros. Eh, les ha estado botando el Meet, entonces, pues efectivamente, con los que hemos podido conversar, pues hemos llegado, ¿no? Ante todo, a manera y conclusiones a estos puntos de vista. Ujú, Bueno, eh, efectivamente, estas nuevas modalidades de empleo que hoy en día las empresas optan, podrían, sí, y tienen toda la razón con respecto a este artículo, ¿no? Podrían prácticamente eh, ser un factor condicionante, podrían atentar contra los derechos de los trabajadores, ya que muchas empresas, por ejemplo, por un tema de costos, prefieren no tener relaciones directas, ¿no? Relaciones de tipo laboral. Y ujú. posiblemente optan por tercerizar de repente algunos servicios en el momento de optar por un personal y que lógicamente pues al tener que tercerizar pues de cierta manera hay a veces mayores ventajas que desventajas, ¿no? Y por el otro lado también la otra opción, la otra modalidad es tener que contratar personal solamente para algunos trabajos, para algunos proyectos, ¿no? Que se pueden presentar en el momento y luego lógicamente estos no tienen una relación de tipo laboral, solamente se pagan de repente por derecho, o se pagan de repente por servicio, o por aplicación, o se pagan simplemente por actividad o por función, y luego pues se rompe, ¿no? La relación laboral. Y yo creo que más o menos en ese enfoque nos hemos dado, ¿no? Porque efectivamente tendríamos que ver hasta dónde las regulaciones laborales también permiten estos aspectos que son necesarios, ¿no? Porque de cierta manera, si las regulaciones laborales tendrían que estar ajustadas a este tipo de modalidades, yo creo que finalmente no habría absolutamente ningún grado de perjuicio por el lado laboral. Entonces, Ok. la gran pregunta es, pues, ¿cuál es lo más conveniente para una empresa? ¿No? Me imagino que dependerá del tipo de empresa, el tipo de naturaleza, ¿no? Prácticamente la capacidad que tiene esta empresa en poder lograr finalmente lograr mayor equidad, ¿no? Porque lo que se quiere es en todo momento lograr una equidad laboral, pero eso o sea, tendríamos que definirlo desde un punto de vista que sea lo ideal, ¿no? Ujú. Pero lo real, ¿cómo es? O sea, definitivamente, pues el tema normativo, el tema político, laboral, definitivamente tendría que estar ajustado a esta nueva realidad, a esta nueva modalidad, que en muchos países todavía no se aplica, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que hemos estado conversando con mis compañeros y bueno, eso es lo que pensamos, ¿no? Bien, gracias, Eddie. Sandra, si me permites participar, por favor. Sí, sí, adelante. Y, del grupo 3, no sé si podemos adelantar las diapositivas. Sí, a ver, acá.
Ah, acá. Sí, en el grupo también hemos tenido ciertas dificultades, pero las hemos podido, digamos, un poquito sobrellevar. Estaba a Ok. cargo de sí, mi persona, la profesora Tania, la profesora Jenny y el profesor Waldo Alex Pan. Entonces, como primera conclusión, vemos que existen dos modalidades, ¿no? Según este estudio que hace en este blog acerca de Mm. contratistas dependientes y servicios tercerizados, ¿no? Y esto va orientado más que todo a ver el tema de los beneficios laborales, ¿no? Por un lado, los contratistas dependientes, un ejemplo claro para que nos hagamos una idea, son los choferes de Uber y los repartidores Rappi mencionan, ¿no? Nos da una idea, digamos, de qué estamos hablando. Entonces, consideramos que estos puestos de trabajo hoy en día insertan las competencias tecnológicas con mayor ponderación. Sin embargo, la clasificación del trabajo puede ser lesivas en cuanto a los derechos laborales, por la modalidad de trabajo, las horas que obviamente hay que trabajar y entre otros, ¿no? Y los beneficios sociales que habíamos comentado que deben ser prestados por los empleadores, ¿no? Esto, más que todo, con un fin estratégico, viendo desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? De aminorar costos en cuanto a la carga de beneficios sociales que tienen en la planilla de sueldos, ¿no? Y esas modalidades obviamente inserta también el tema de tecnología de la información. Y lo otro, los servicios tercerizados que se van dando, según el blog también indica que hay que tener bastante data, pero va orientado básicamente a ello, ¿no? Que no hay una relación laboral directa, más que todo sea para un trabajo específico, un proyecto específico, y que estas profesiones cambian según la tecnología de la información para llevar a cabo diferentes operaciones vinculadas al desarrollo, experiencia, almacenamiento, mantenimiento, recuperación y transmisión, seguridad y manipulación de datos, ¿no? Como es la tecnología de información. Por lo general, dentro de un contexto empresarial y de negocio en distintos sectores. Y finalmente, incide bastante que debe existir una regulación laboral para que no se vulnere, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta de que sí, por un lado de la empresa o de la organización, puede haber ese tipo de contratos que disminuye cierta responsabilidad laboral, pero por otro, no olvidemos que somos personas y digamos, aquella amenaza que los robots nos pueden reemplazar, dejaría de estar de lado, porque obviamente somos irreemplazables desde mi punto de vista, ¿no? Voy a dar pase a mi compañero, Waldo, Alex Pando, no sé si quiere, incluir su punto de vista también. Eso sería por mi parte, Sandra. Ok, Gracias, bien. gracias Mario. Sandra, y buenas noches, colegas. Si puedes pasar la siguiente diapositiva también. Ok, de las consideraciones que también nos da la lectura, podríamos ver que hoy en día y hace ya un buen tiempo atrás, ya las empresas no desean tener un vínculo sociolaboral con los empleadores, colaboradores, trabajadores, como se quiera dar la denominación, ya que fundamentalmente lo que acarrea es altos costos en planilla, ¿no? Y es una situación que muchas organizaciones o muchas empresas no quieren asumir. Entre otras, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estamos a puertas de Navidad. El tema de gratificación tiene que ser una situación de aplicación regular a los trabajadores que se encuentren en planilla y tiene que ser asumido por la organización. Entonces, surge la posibilidad de la terciarización. Y esta posibilidad de terciarización lo que hace también es que emerjan nuevas empresas que se dediquen a este rubro. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos a Manpower, Bureau Outsourcing y otras que están especializadas en conseguir personal calificado, especializado y a solicitud expresa de la empresa que requiere estos servicios, ya sea por la determinación de o por la duración de un determinado proyecto o que hagan la prestación de servicio en el tiempo. Esto, como también lo hemos visto en el texto, ya acarrea una disminución de costos propios que tiene que asumir la empresa y entonces lo hace a través de Bureau, a través de Manpower u otros, y ellos también, por una cuestión de mercado, tienden a minimizar estos costos. Me pareció interesante tener también que presentar esta data que dice que según el sondeo de la Asociación de Empresas de Terciarización y Trabajo Temporal del Perú, la AET, en los sectores que encabezan terciarización
son, en este caso, la minería y petróleo, con un 50% de personal terciarizado. Los servicios retail y de consumo ya van con un 30%, y otros, incluidos agricultura, construcción, manufactura, albergan un 20% de esta población. Ese sería mi alcance, y también lo hemos visto con un grupo. Muchísimas gracias, Sandra. Bien, muchas gracias. Sandra, Tania Samayo, soy del mismo grupo, ¿no? Sí. Bien, Sandra, mi opinión sería que en este artículo nos proporciona una descripción general de las fuerzas de cambio en cuanto impulsan pues la evolución del trabajo y las fuerzas del trabajo. Asimismo, ofrece una perspectiva sobre cómo las organizaciones deben comenzar a responder los nuevos desafíos que se están desarrollando. Estas nuevas modalidades de trabajo transgreden también los derechos de los trabajadores, haciendo también que el trabajador no se sienta estable en un puesto de trabajo. Y asimismo, las organizaciones han tomado estas modalidades de tercerización con la finalidad de reducir muchas veces los costos y no tener ningún vínculo laboral con los empleados. Esto es una desventaja para los trabajadores porque no cuentan pues con beneficios sociales, asimismo desmotivándolos y no generando identificación y compromiso organizacional. Lo recomendable es que exista pues una justicia o una equidad laboral. Bien, Sandra, ese sería el aporte en cuanto al grupo también, ¿no? Hemos estado conversando con el grupo, ¿no? Y hemos llegado también a esa conclusión. Ok, Gracias, bien, Sandra. gracias. Bien, ¿quién sigue? El grupo 1. Ok. El primero. Disculpe, la verdad, entré tarde. ¿Ya expusieron? Me parece que no. He volado, apenas escuché qué estaban haciendo, pero no No, sé. no hay problema. Estuvo el grupo de Eddie La diapositiva 119. acá. No, todavía tu grupo no había llegado. Ahí Perfecto, estamos, ¿eh? genial. Entonces he llegado a tiempo, pensé que había llegado muy tarde. No, 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 no. Estamos bien de tiempo. Bien. Sí, Perfecto. ahí Bueno, está. en mi grupo hemos evaluado todos y hemos puesto de nuestro conocimiento, y sobre todo hemos hecho énfasis en que en base al la primera modalidad de la que hemos hablado, hemos visto que tiene una cierta similitud a lo que en el Perú se conoce como modalidad de destajo, que no es necesariamente una modalidad de contrata, pero sí una forma de remuneración. En la modalidad de contratista dependiente vemos que la forma de contrata es similar a la que en la normativa peruana vemos la remuneración por destajo, que es el contrato de destajo no es una modalidad de contrato, sino una forma de remuneración en la que se paga por unidad de obra o tarea y no por unidad de tiempo. Por lo que entendemos que no se cambian las reglas principales de juego, como son los derechos laborales básicos, sino solo se considera una forma de remuneración diferente que depende del trabajo, por lo que debemos aconsejar el usar esta modalidad en estas empresas que vienen bajo formas propias del extranjero. Me parece hacer énfasis importante en que hubo muchas denuncias respecto a la irresponsabilidad en los contratos, que muchas aplicaciones que de manera internacional, bajo sus propias reglas, contrataban bajo filtros muy pobres a trabajadores, y cuando se generaban, por ejemplo, son casos trágicos, pero muchas veces los que más nos llevan a reflexionar, hubo violación por culpa de que venía de un taxista de Uber, y decían, pero Uber, ¿en qué nivel se hace responsable? Porque está trabajando en Uber, el señor, ¿cómo lo reconocieron? ¿Quién es? ¿Realmente Uber sabe quién es ese señor? Entonces, hasta se hablaba de la informalidad de que alguien agarraba el celular de otra persona y conducía con, yo qué sé, el usuario de su amigo, su hijo, su primo, y daba servicios en Uber. Era un nivel de irresponsabilidad de decir que la empresa podía, bajo la modalidad que le saliera de la empresa internacional, que era una aplicación que no tenía nada de formal, podía trabajar y practicar prácticamente una labor que sí se tenía que hacer de manera muy distinta si es que hablábamos de que una empresa peruana se creara y tuviera que formar contratos para sus trabajadores. Así que me parece que nuestro consejo, nuestra reflexión más importante sería hablar de que si es que estas empresas desean hablar de la contratista dependiente, pues
que en el Perú hablen de la modalidad por destajo, pero la forma contractual debería ser la regular peruana. Ok. Esto en el primero. ¿Podríamos pasar a diapositiva, por favor? En el segundo, servicios terciarizados. Los servicios terciarizados son muy usuales en servicios menores, pero debemos considerar que las empresas tienen barreras para generar líneas de carrera, capacitación, incentivos y demás maneras de recompensar y potenciar a los trabajadores de niveles jerárquicos bajos contratados por esta modalidad. Por lo que debemos hacer porcentajes máximos de personal terciarizados en la empresa. Es una realidad que cuando tú tienes un trabajador, pero está contratado por otra empresa, no lo capacitas del todo, pides uno más capacitado. No le presentas líneas de carrera porque tú no lo contratas, sino lo contrata otra persona. No le das recompensas porque esperas a que otro lo recompense, y si es que no está motivado por recompensas, pues que la otra empresa terciarizadora se encargue. Entonces, si tenemos una gran cantidad de personas terciarizadas, entonces tenemos un efecto negativo en el mercado, pues evitamos que el mercado pueda desarrollarse profesionalmente. Y dentro de la normativa peruana, las empresas tienen la obligación y responsabilidad de permitir el desarrollo de sus trabajadores. Es más, también las empresas tienen la responsabilidad de crear otras empresas. Y tienen una disminución en el pago de impuestos si es que una empresa ayuda a la creación de otras empresas que podrían ser servicios, pero la idea es que se haga bajo parámetros en los cuales la mayoría de mis trabajadores no estén en un service, sino que cuando crezca mi empresa, permita que las otras empresas proliferen, como por ejemplo empresas que han ayudado a la constitución de servicios de delivery, por ejemplo. Entonces yo tenía un área de delivery y les digo, ¿saben qué? Mejor tú encárgate con tus 4 amigos y yo te contrato como empresa de service. Y eso impulsa el Estado peruano y es más, recompensa que las empresas hagan esto. Así que deberíamos hacer que las empresas tengan un máximo de personal terciarizado para evitar ese impacto negativo dentro del desarrollo empresarial. Y también resaltar la responsabilidad legal de las empresas terciarizadoras de hacerse responsable de avalar el pago de sueldos atrasados por las empresas terciarizadas, que a veces suelen ser irresponsables y generar perjuicios para los trabajadores sin que la empresa terciarizadora tome medidas correctivas y funcione como un cómplice de la empresa terciarizada. Se han dado muchos casos en los cuales una empresa terciarizadora contrata personas para cajeros, agentes de seguridad, personas de limpieza, y no pagan a tiempo, no pagan lo adecuado, tienen parámetros injustos, cambian reglas de juego, son irresponsables, pero la empresa donde trabajan, perdón, no para la que trabajan, la empresa donde trabajan, se limpia las manos y dice, yo no te he contratado, no cobras hace 2 meses, bueno, no es mi problema. Y claro que hay una responsabilidad que debe ser compartida, y eso es lo que proponemos, a donde va nuestro análisis, a solucionar o plantear una responsabilidad parcial para solucionar el problema, y que las empresas sean un poco más críticas y decir, no voy a contratar a esta empresa o a esta sí, a esta no, dependiendo de obviamente la relación laboral que sea capaz de establecer con sus trabajadores y la responsabilidad que pueda demostrar frente a este tipo de contrato y el efecto que tiene dentro de la sociedad. Bien. Eso sería todo. Gracias, Manuel. Hay un grupo más, ¿verdad? Bien. Bien. Buenísimo, muy buena la reflexión de cada uno con respecto, ¿no?, a lo que hace propiamente a cómo es la modalidad de trabajo. Esto, ¿no?, que este análisis y estas observaciones vinculado con la modalidad de trabajo en lo que es en Haití, es una modalidad que la verdad que es en relación y dependiendo la capacidad, la infraestructura de la empresa, va a depender mucho de estas modalidades de contratación. Y es así, es realmente así, porque vinculado con esto, ¿no? En el caso de un profesional IT, en un proceso de selección, lo primero que te va a consultar ¿es una contratación directa con la empresa? ¿Es en relación
de dependencia es a través de consultora, o también están los casos que directamente te van a señalar, bueno, no, yo solamente trabajo por proyectos de forma freelance, por horas, ¿no? Donde tiene presenta sus horas de trabajo y en base a esto va trabajando con distintos proyectos, pero sin ninguna relación directa con ninguna empresa, sino que va mutando en distintos proyectos. Y sucede también esto de que cuando están a través de servicios de consultora puede pasar esto, y esto también en la pandemia de alguna manera quedó como reflejado, ¿no? También esto de, bueno, trabajo a través de consultora, y cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó con muchísimos proyectos en el mercado IT? Que ya tenían como definido y no pudieron avanzar por una inestabilidad y no tener la seguridad de que la situación y los costos, beneficios, porque cuando nosotros estamos ante un profesional del mercado IT, los costos son muy altos, los salarios son muy altos, los beneficios son bastante requeridos, y por ahí uno de los elementos que ellos van a evaluar un profesional de este mercado es no solamente el salario, sino las condiciones de contratación, ¿no? Y ahí va a incluir de qué manera, cómo es el lugar de trabajo, qué beneficio me van a ofrecer a mí para ser parte de la empresa, y no van a evaluar tanto por ahí quizás el salario, van a directamente cuando nosotros desde la parte de selección los contactamos, lo primero que nos consulta durante el proceso, la entrevista, es qué beneficios me ofrecen. Por ahí el salario no es lo esperado, pero van a esperar beneficios que les sume a su salud, por ejemplo, el clima laboral. Ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia y los cambios que surgieron, ¿qué sucedió? La mayoría de los profesionales, y no solamente en el mercado de IT, sino que en otros sectores, industria, ¿qué sucede? Que ahora tienen como beneficio y como responsabilidad de alguna manera de la empresa de hasta enviarte una silla para trabajar desde tu casa, ¿no? Una silla donde tengas que estar cómodo. ¿Por qué? Porque desde el momento que empiezan a trabajar, necesitan, primero que trabajan muchas horas sobre una computadora, necesitan una mesa, un escritorio donde tenga la altura, los brazos estén bien acomodados, una silla que le respalde toda la parte. Esta silla, que es muy común, se denomina silla ergonómica, que no es una silla común de oficina, que nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver la silla común de oficina que se suele utilizar. Hoy ya en día no solamente evalúan el salario, sino que van a evaluar si en el lugar donde van a integrarse, ser parte del equipo de una empresa, si le ofrecen sillas, si ofrecen una notebook para trabajar, el beneficio de hasta el pago de servicio de internet, que esto, por ejemplo, en Argentina, entiendo que se está trabajando y se está evaluando. No sé si ya es algo que salió definido, donde la empresa de alguna manera tiene que otorgar beneficio de pago de internet, las sillas, todo lo que hace propiamente para trabajar desde la casa, ¿no? Y esto va a depender mucho dónde, para quién esté trabajando, si es a través de consultora, si es a través de una empresa directa, y la posibilidad de hoy tener que trabajar desde mi casa. A esta altura de esta época ya se está viendo, bueno, yo no pienso volver a la oficina, me voy a quedar a trabajar desde mi casa. Es un beneficio, ya no es más como, bueno, acordar, sino que uno de los beneficios es poder trabajar desde la casa. Y estos son muchos cambios que por ahí desde las áreas convencionales todavía no estaba tan reflejado, y hoy en día cualquier profesional ya va a mirar y va a desear como beneficio, bueno, yo te trabajo, pero como beneficio trabajar desde mi casa, ¿no? Adicionalmente, todo lo que corresponde por ley, las condiciones de contratación, ¿no? Entonces, esto es, este material y este artículo lo que nos da es un pantallazo, ¿no? De cómo es el mercado IT,
cómo es la modalidad de trabajo y que es una modalidad muy distinta de la cual nosotros por ahí estamos más acostumbrados, ¿no? De trabajar en relación de dependencia, no trabajamos por proyecto, sino que estamos asignados a una tarea donde no es por un periodo corto, sino que ya tenés una tarea definida, ¿no? Predeterminada. Acá en esta industria, el mercado y la modalidad de trabajo es totalmente distinta y varía muchísimo. Entonces, en la pandemia se vio muy reflejado en el caso de trabajar a través de consultora, asignado por proyectos donde muchos proyectos realmente no avanzaron, tuvieron que acortar el tiempo y esto se vio reflejado, donde la mayoría de los profesionales directamente tuvieron que ser reasignados a nuevos proyectos como una reorganización. Y cuando es a través de consultora, la mayoría de los proyectos por ahí puede ser que venga del exterior y desde ahí viene a través de consultora. Pero es así como ustedes lo plantean y realmente las condiciones y los procesos cambian muchísimo en todo lo que hace al salario, beneficio, que por ahí nosotros desde nuestra parte convencional tema de beneficio no esperábamos y por ahí no conocemos, ¿no? Que, bueno, en el mercado Haití se ofrece tantos beneficios, pero es porque es un mercado muy dinámico y está en continuo movimiento. Entonces las empresas, sí o sí, de alguna manera, tienen que estar todo el tiempo y eso nos pasa a nosotros en recursos humanos cuando tenemos que evaluar una contratación. No solamente nos tenemos que quedar con los beneficios que ofrecemos, sino que puede ser de interesante para retener a una persona a la organización, que lo contrates y esté como máximo un año parte del equipo, si no pasó los 3 meses, 6 meses y se nos fue la persona del equipo y hay que salir de nuevo, hacer todo el proceso de selección, contratación, entrevistas y varía mucho el tiempo de la búsqueda. Dependiendo la necesidad, nos puede pasar que un proceso de búsqueda nos lleve de 6 meses, casi un año, para encontrar una persona para cubrir una posición. Entonces, por eso las empresas en relación a lo convencional varían muchísimo los beneficios. Lo que no va a variar son por ahí los planes de carrera, que en toda organización tiene que existir un plan de carrera para que pueda existir el crecimiento y también la oportunidad, ¿no? Entonces, estos elementos suceden y cuando se presentan estas modalidades de trabajo en este mercado y cuando tenemos que empezar a buscar un profesional, nos vamos a encontrar con estos profesionales que te van a consultar su preferencia e interés por contratación y la modalidad que quieren ser contratados. Es como que en este mercado ya no es la empresa que puede negociar, sino que el que determina de alguna manera imponiendo sus intereses para ser contratado es el candidato. ¿Por qué? Por sus conocimientos, por sus capacidades, eh, vinculado, ¿no? A un determinado proyecto. Eso varía mucho en lo que nosotros por ahí en lo convencional venimos acostumbrados, que por ahí no imponemos y no decimos, bueno, yo quiero que me contrate, pero con estas condiciones. En el mercado Haití es muy común que se vea esto, que bueno, yo quiero este beneficio o un salario de esto por que tengo estas capacidades, estos conocimientos, porque soy comprometido, soy responsable. Es como toda una negociación que lleva muchas veces desde nosotros de recursos humanos, directamente pasa al candidato por lo general a veces a negociar con la dirección o con el responsable para ver cómo entrar a un acuerdo de ingreso dependiendo de la capacidad y la infraestructura de la empresa. Si es una empresa pequeña, se ve muy limitada en tema de beneficio, costos. Ahora, si es una empresa amplia, con una infraestructura, una multinacional, tiene opciones, posibilidades de dar un beneficio que sea atractivo para el candidato. Entonces, todo esto en un mercado Haití cambia muchísimo y por eso existe toda esta modalidad de trabajo que existe, por estas cuestiones y por los diversos proyectos que van surgiendo en el mercado, que son proyectos cortos, largos, de corto periodo, entonces va variando mucho la contratación. Bien.
Eddie, recordame el tiempo, ¿sí? Si me voy de tiempo. Sí, es las 8:24. Bien, Nos queda aproximadamente unos 40 minutos. ok. Bien. Bueno, hoy vieron que estuvimos hablando de lenguaje de programación. Vargas, creo que fuiste Vargas vos que mencionaste, ¿no es cierto?, un lenguaje de programación. Sí, Em, sí. Sí, bien. Cuando nosotros traigo esto, ¿no? No es algo que tengamos que incorporarlo para nuestro día a día, pero es interesante conocer qué es el lenguaje de programación, porque cuando nosotros hablamos de lenguaje de programación, parece algo muy lejano, pero en vista a lo que hace al propio sector, ¿no? Un lenguaje de programación es más bien, permite al programador a través de un código, ¿no? De un determinado lenguaje, generar y ejecutar órdenes, ¿no? Acciones a través de un algoritmo. ¿Para qué? Para crear programas que a su vez esto va a va a generar un comportamiento, ya sea físico o lógico, en una computadora. Vieron que cuando nosotros ingresamos, prendemos nuestra computadora, ¿no? Y a medida que vamos prendiendo nuestra computadora, se va cargando un montón de paquetes, se va ejecutando varios paquetes hasta que una vez que se prende la computadora, ya tenemos todo en funcionamiento, ¿no? Bueno, eh, esa información, todo ese paquete de información que lo tiene que ejecutar la computadora, lo va a realizar un desarrollador y ahí puede estar más vinculado a un desarrollo desde el hardware, desde el software. Va a depender mucho del tipo de producto o el sistema que tenga que desarrollar. Después, por otro lado, el lenguaje de programación, ¿no? No solamente es un tipo de lenguaje, sino que permite al programador desarrollar aplicaciones, ¿no? Y acá nosotros vamos a encontrar dos tipos de lenguaje. Hay algunos lenguajes que está denominado como el de bajo nivel o de alto nivel. Y esto es muy común si están en contacto con profesionales, colegas fuera de lo que es el ámbito de nuestra profesión. Por ahí quizás van a escuchar, sí, porque está este sistema que está hecho en un bajo nivel o un lenguaje de bajo nivel, alto nivel. Es como su idioma, su término que es propio del sector, ¿no? Pero esto se refiere a algo, ¿no? Y tiene una diferencia. Acá nosotros vamos a encontrar cuando se escucha o se hace mención de un lenguaje de programación de bajo nivel, es un tipo de lenguaje que está orientado, ¿no?, a lo que es propiamente el lenguaje máquina, ¿no? Que para nosotros es algo que, ¿para qué o por qué existe esto, ¿no? Es un tipo de lenguaje que sirve de interfaz, ¿no? Que está conectado entre el hardware y el software, ¿no? El lenguaje máquina es un tipo de lenguaje más primitivo y que es una colección de dígitos que está conformado por ceros y uno. En lo que hace propiamente a la computadora en sí misma está conformado por estos dígitos binarios, ¿sí? Ceros y uno. Y es algo que nosotros no lo vemos por un sistema de que hoy en día está todo tan modernizado, ya cambió tanto, pero propiamente estaba hecho con dígitos de ceros y uno. De ahí empezó a surgir lo que es el lenguaje de programación, ¿no? A partir de estos dígitos binarios que comúnmente por ahí pueden mencionarlo como 0, 1 o binario, que es propio del sector, ¿no? Que solamente la computadora lo va a entender, ni siquiera, por más que hayan profesionales del mercado IT, conocen y entienden, pero es muy difícil de poder desarrollarlo y llevarlo adelante, ¿no? Por otro lado, es común también que por ahí se mencione esto, lo que es el término, ¿no? El lenguaje de ensamble o ensamblador. Y acá es un lenguaje propio, ¿no? Donde esto
es algo más cercano al lenguaje de lo que es para nosotros los seres humanos. Por ejemplo, es muy común que nos vamos a encontrar con profesionales que utilicen este lenguaje de programación, por ejemplo, lenguaje C o lenguaje C++. Acá vamos a encontrar profesionales que trabajan con determinados tipos de proyectos que utilizan solamente este tipo de lenguaje. Y por ahí, en el mercado, nos puede llegar a pasar que no podemos encontrar un profesional, o si encontramos es un profesional muy costoso. ¿Por qué? Porque no son todos los profesionales que se dedican o utilizan este lenguaje. Y esto ahí ya viene un costo bastante importante para la empresa por el tipo de profesional y la especialización que tiene. Lo que sí va a ser muy común y que hoy en día es algo que se hizo común con el paso del tiempo es el de alto nivel. El de alto nivel es un tipo de lenguaje que cualquiera de nosotros quizás sucedió mucho esto cuando empezó a surgir este lenguaje de alto nivel, es la gran cantidad de profesionales que comenzaron a insertarse en el mercado IT. ¿Por qué? Porque son lenguajes por ahí que es mucho más práctico de poder trabajar y desarrollar. Ya no son lenguajes tan complejos, sino que cualquiera de nosotros decimos, bueno, me gustaría aprender a programar, lo vamos a poder a programar. Desde cualquier herramienta, con hacer un curso sencillo y empezar a introducirnos y utilizar cualquiera de estos lenguajes, que este es un tipo de lenguaje, Python es uno, JavaScript es otro, .NET es otro tipo de lenguaje. Entonces cualquiera de nosotros, si tuviéramos como interés y curiosidad por aprender, podemos aprender. Por eso decía que hoy en día quizás un profesional ya siendo analista de sistema y haciendo un curso con cualquiera de estas tecnologías ya aprende a programar. Por lo general, cuando se comienzan a insertarse en el mercado, comienzan a trabajar sobre lenguajes muy sencillos y de ahí van evolucionando. Y de ahí, con el paso del tiempo, empezaron a surgir distintos tipos de programadores. Programadores donde van a estar orientados más a lo que es la parte backend, ¿no? Este es un tipo de especialidad. Estos tipos de programadores son programadores que se especializan para trabajar con bajo una determinada especialidad, ¿no? Que se dedican a trabajar a la parte que para nosotros como usuarios no lo vemos, todo aquello que no es visible hacia nuestros ojos, ¿no? Que nosotros accedemos a una página web por internet, estamos navegando, haciendo un montón de actividad, ¿no? Entonces, estos profesionales que están orientados a la parte backend se van a ocupar de desarrollar funcionalidades de la página. Por ejemplo, vieron que cuando acceden al banco tienen que cargar un formulario, tienen que completar una solicitud, ir completando determinada información. Bueno, estos son profesionales especialistas donde se ocupan de desarrollar funcionalidades para procesar la información. El frontend es mucho más práctico, ¿no? Porque es el encargado de diseñar todo lo que nosotros vemos por fuera. ¿Dónde vemos los frontend? Todo lo que nosotros cuando accedemos, por ejemplo, traigo un ejemplo, por ejemplo, a ver, díganme si ven mi pantalla de la computadora. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, Sandra. Bien. Sí, se Por ve. ejemplo, Sí se ve. yo voy a acceder, por ejemplo, accedemos a, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? ¿Ven todo esto lo que vemos acá de Mercado Libre? Sí, sí. Sí. Sí se Bien. ve. Sí se ve. Bueno, esto lo que nosotros vemos acá es la parte frontend, ¿no? Y todo, por ejemplo, lo que nosotros vemos desde los colores, la tipografía, estos menús que se va desplegando, eh, todos estos botoncitos que nosotros vamos viendo, que vemos en la parte de inferior acá,
Esto nosotros lo vemos a través de un programador frontend. ¿Qué va a hacer el programador frontend? Se va a ocupar de que nosotros podamos ver, por ejemplo, los colores, que la tipografía nosotros podamos visualizar. Se va a ocupar de cargar, por ejemplo, estas imágenes. Esto que vemos acá es, por ejemplo, un carrusel, ¿no? Entonces, el programador frontend se va a ocupar de que nosotros como usuario final podamos visualizar esta información de manera clara, coherente. Y nosotros, un reclutador, un selector IT, para nosotros cuando tenemos que evaluar un candidato de que venga trabajando de la parte frontend es mucho más sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede compartir un portfolio de proyectos y nosotros ingresamos a ese portfolio de proyecto que es a través de un enlace externo y ahí podemos ver si realmente realizó ese proyecto, ¿no? Siempre y cuando que nos comparta los detalles de con qué tecnología trabajó, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, en cambio, un perfil backend, acá nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Porque es algo que está, es algo más interno, es una funcionalidad que no es visible para nosotros. Entonces, no podemos detectar. En cambio, un frontend, lo mismo acá, vieron que hoy hablábamos sobre lo de UI. Bueno, un UI se va a ocupar de que, por ejemplo, estas imágenes, todo lo que es el diseño se va a encargar de hacer esto también. Ver que la información de diseño esté cargada, por ejemplo, estos botoncitos así también puede hacer un UI, todo lo que es la parte de imagen de fondo, fotografía. Bueno, todo esto nosotros lo podemos visualizar, toda esa información. Después, por otro lado, nosotros nos vamos a encontrar que estos perfiles frontend siempre es muy factible que veamos que trabajen y comiencen a utilizar, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript. ¿Por qué empiezan por esto? Cualquier programador siempre va a empezar por lo general por la parte de front. ¿Por qué? Porque lo que van desarrollando y lo van haciendo lo pueden ver. En cambio, un backend, si arranca por el lado de backend, por ahí, si no tiene experiencia, es como se le hace un poco más difícil ver su conocimiento, porque lo va viendo y va ejecutando un montón de funcionalidades, pero es como que no lo ve. El frontend sí, en cambio, agrega un código, agrega una tipografía, un color, lo ejecuta y puede ver ese cambio que lo está trabajando. Entonces, tiene una diferencia y es muy común encontrar por ahí cuando recién empiezan un perfil o un candidato, cualquier profesional por ahí arranque como trainee, haciendo proyectos de manera autodidacta, un junior, por ejemplo, lo podemos calificar, un junior sin experiencia formal dentro de una empresa, pero en cambio estuvo haciendo un montón de proyectos. Entonces, al compartirnos ese portfolio de proyectos, eso es lo que por lo general a mí me sucede en el día a día cuando estoy haciendo una búsqueda de un profesional para sumarse al equipo, ¿no? Ya sea backend o frontend, siempre consulto para una persona que recién se está insertando en el mercado, le pregunto si tiene un portfolio de proyecto y ese portfolio de proyecto yo se lo envío por lo general al sector de tecnología y también lo evalúo y analizo si realmente todas esas tecnologías que menciona, si realmente lo aplicó en ese proyecto. ¿Para qué? Para ver si lo puedo sumar y comenzar a trabajar formalmente dentro de una empresa y se puede integrar en un equipo de trabajo. Entonces, esos nombres es muy común y son nombres que nosotros los vamos a ver en los avisos de empleo, backend, frontend, y no es necesario que nosotros sepamos de programación, pero sí tener una idea y una diferencia a qué se refiere cada cosa. En el caso, por ejemplo, si tienen que leer un currículum, poder identificar esta información. Eso nos ayuda también a poder llevar un proceso de selección y también definir su seniority, ¿no? Los años de experiencia. Por otro lado, es muy común que nosotros veamos y que se mencione bastante lo que es full stack. El full stack es una combinación tanto del backend como del frontend. Acá
nos vamos a encontrar con perfiles que realizan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y esto qué representa? ¿Qué significa? Tener un conocimiento global de un proyecto, ¿no? Y ahí ya puede ser que sea un profesional que hasta por lo general puede ser que dirija un equipo de trabajo, esté trabajando como full stack y tenga a su cargo dos programadores, uno backend, uno frontend, y esta persona va a tener un conocimiento global y hasta, si se quiere, la arquitectura de un software. Entonces, y ahí va a estar también en nosotros cuando tengamos que buscar un profesional que se requiera de tener un conocimiento full stack, en indagar un poco más y consultar, ¿no? ¿A dónde se siente más cómodo? ¿En el backend o en el frontend, por ejemplo? ¿Por qué? Porque hay casos que prefieren trabajar como full stack, pero trabajar el 80% del lado del backend y un 25% del lado del front. No a todos les gustan trabajar de la parte del front. ¿Por qué digo esto? Porque la parte del front, todo lo que es la parte visual, es lo que siempre está en movimiento, es lo que siempre está cambiando. ¿Por qué? Vieron que con este tema de la evolución de la tecnología y los diseños, un frontend sí o sí, si va a trabajar de la parte frontend, tiene que pensar para los distintos dispositivos móviles, tiene que pensar en el usuario, tiene que pensar en la tipografía, por ahí se hizo todo el desarrollo visual, se presentó el proyecto, pero el cliente dice, no, quiero que este botón que está acá arriba me lo pongan en la parte inferior, entonces hay que hacer un cambio. Viene el cliente o alguien del equipo, hace alguna observación y dice, no, mira, esta tipografía lo tenemos que cambiar, hay que hacer un cambio. Entonces, la parte del front, todo lo que es la parte visual, es una de las que mayor tendencia y cambio dinámico tiene en el mercado. Entonces, ante un candidato así, es importante también conocer y ver si realmente le gusta trabajar por la parte visual y si le gusta estar realizando actividades dinámicas, que es algo tan cambiante y que siempre va evolucionando. Ahora, la parte del backend no cambia mucho. ¿Por qué? Porque esta parte va a incluir todo lo que es la base de datos y se va a trabajar sobre la funcionalidad del sistema. Entonces, es una parte que tiene cambios, pero muy poco, muy puntual, y no va a pasar lo mismo con lo que es la parte del front. Después tenemos, ¿no? Vieron que en un apartado aparecía base de datos. Cuando nosotros hablamos de base de datos, ¿no? Nosotros entendemos que una base de datos es una colección de información, ¿no? Donde se puede eh, ir de alguna manera depositando la información, ¿no? Pero que esta información va a estar almacenada y que se puede recuperar de manera rápida. Nosotros en el día a día, nosotros vamos generando base de datos. Todo el tiempo realizamos y tenemos una base de datos, pero no nos damos cuenta. En nuestra vida personal también tenemos una base de datos, información que nosotros vamos registrando, ya sea que esté estructurada de una determinada manera, pero en la industria IT, la base de datos está implementada y es algo que tiene distintas tecnologías, ¿no? Y acá nosotros, cuando tenemos que ver y pensar sobre una base de datos, nos vamos a encontrar con un concepto que es muy sencillo, pero que en el momento de tener que realizar una búsqueda y evaluar el conocimiento de un candidato, nosotros no tenemos que saber hacer una base de datos, ¿no? Una base de datos es imagínense que es una planilla Excel, ¿no? Y sobre esa planilla Excel, ¿qué tenemos? Filas, columnas y filas, ¿verdad? Sí, claro. Bien, entonces, esa planilla Excel pasa a ser como para nosotros una base de datos donde nosotros vamos cargando información. Ponemos en la columna, por ejemplo, en la columna A el nombre, en la columna B el apellido, ponemos, por ejemplo, dirección,
número de teléfono, y sobre cada una de estas columnas nosotros vamos a ir registrando información, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es una base de datos donde nosotros vamos cargando la información, almacenando. En el mercado IT también es así, pero se utilizan distintas tecnologías, distintas herramientas, pero siempre con una estructura que va a ser filas y columna, y que eso se va ampliando, ¿no? El trabajo que hemos hecho. Como se Bien, muestra, es un reporte de residencia de nuestros estudiantes que nos ok, puede ayudar a identificar por zonas en donde recae más, digamos, ¿no? La zona de residencia de nuestros estudiantes. Esta base de datos comprende el número de orden, el código del estudiante, nombres y apellidos, y el lugar de residencia, ¿no? Que es el objetivo de esta base de datos. Como se puede ver, está registrado de manera completa y, como dije, esto nos puede ayudar como el inicio, ¿no? De poder procesar los datos, seleccionarlos, clasificarlos y en ocasiones nos puede ayudar para poder tomar algunas decisiones, ¿no? Eso sería Sandra. bien, gracias. ¿Quién De nada. sigue? El grupo 1 puede seguir. Sí, Diapositivas 135, 136. ok. Acá, ahí está. Sí, bueno, somos el grupo 1. Ahí está. Y bueno, tomamos uno de los registros que solemos nosotros utilizar, sobre todo estas fechas que estamos tabulando asistencias, notas y demás. Y es un registro de asistencias en el cual vemos el número de alumno, el código, el nombre, empezando por apellido, los cuales nos ayuda a mantener un orden en cuanto al registro, número de veces que ha desaprobado para estar al tanto respecto a quienes están en riesgo académico o quienes tienen algún tipo de condición especial dentro de la universidad, y las fechas y las asistencias registradas, tanto asistencia, tardanzas o faltas. Y esto nos ayuda, por supuesto, a tener, para poder aplicar fórmulas y tener el porcentaje y comparar obviamente con los parámetros que la universidad propone como porcentajes de máximos de inasistencias y poder hacer, ¿cómo decirlo? Recordar a los alumnos que están dentro de unos parámetros peligrosos cuando están faltando mucho y decirles ya, hasta acá, ya no puedes faltar más porque ya pones en riesgo tu nota. Ok, Así que es un ejemplo de algo con lo que solemos trabajar todos los días. ok, bien. Gracias, Manuel. ¿Quién sigue? El grupo 3, Rommel, por favor. Ok. Doctora, disculpe, es la página 143 y somos el grupo 4. Ah, acá está. Ahí. Bueno, en este caso nosotros nos hemos basado en una plantilla para Ujú. es una base de datos de hoja de control de horas, ¿no? Al lado izquierdo nos aparecen los proyectos en los cuales se está trabajando y al lado derecho vemos la semana, ¿no? De lunes a viernes, cuántas horas se registra por cada proyecto en las actividades que nosotros desarrollemos. Eso sería todo, doctora. Bien. Grupo 5, por favor. Grupo 5. La música, profe Eddie. Sí, Sandra, por favor, la diapositiva 137 y 138. Ok. Faltó la entonación. Grupo 5. Gracias, profe Manuel. Nosotros no hemos pegado y copiado, hemos generado la plantilla. La siguiente diapositiva, ahí está. Bueno, en Bien. cuanto a la planilla, ¿no? Los datos Sí. que se requieren, hemos considerado nombres y apellidos, el DNI, la condición laboral, fecha de ingreso, el monto percibido mensual, horas extras, otros que de repente por ahí podría haber una bonificación extra y el total a pagar. Y si es que de repente hubiera adicional una observación, ¿no? Eso es lo que hemos considerado para Ok. los datos que se requieren para una base de datos. Bien. Buenísimo. Gracias.
¿Qué grupo queda? Queda un grupo más, ¿no es cierto? Grupo 3, ya está. Hay un grupo más, me parece. A ver, grupo 1 está. Estamos todos, ¿verdad? Sí. Bien. Ok, bien. Bueno, llegamos hasta acá hoy. Yo lo que a mí me gustaría y lo que vimos es por eso que llegamos a hacer este práctico que por ahí lo hacemos todos los días, ¿no? Pero que en el sector IT, para nosotros, nuestra base de datos es una planilla, ¿no? Donde nosotros vamos recolectando información, vamos guardando y como bien dijo uno de sus compañeros, que a partir de ahí nosotros tomamos una decisión. Bueno, en el mercado IT pasa lo mismo también, pero para nosotros una base de datos es una planilla Excel donde vamos guardando la información y vamos procesando. En el mercado IT es distinto. Utilizan ya determinadas tecnologías donde van creando distintas tablas, ¿no? Y esas tablas van a ir teniendo funcionalidades, que nosotros también lo hacemos desde la planilla Excel, que tenemos que sumar, restar, multiplicar, hacer distintas actividades, funciones también. En el mercado IT también funciona así, pero suelen utilizar estas tecnologías, ¿no? Como MySQL, Oracle, Postgres. O sea, todo esto es lo mismo que lo que nosotros vimos, pero de algo más sencillo que para un profesional IT está vinculado en utilizar tecnologías propiamente. Y cuando nosotros tengamos o tenemos que ver un profesional, y tengamos que buscar a alguien que tenga conocimiento de base de datos, vamos a buscar que utilice estas tecnologías. No vamos a buscar que trabaje sobre una planilla Excel, ¿no es cierto? Pero que conozca de esto, que venga haciendo uso y manejo de estas herramientas. De eso nosotros hablamos cuando hablamos de un candidato a IT que tenga conocimiento de base de datos, que utilice alguna de estas tecnologías. Bien, hoy llegamos hasta acá. La próxima clase vamos a continuar con los temas que nos queda pendiente. Hay grupos que estuve viendo que en el Classroom faltan por ahí que se sumen algunos, ¿sí? No sé si todos tienen acceso, por eso consultaba hoy si todos realmente tienen acceso al Classroom para que puedan ir viendo los contenidos, para que puedan trabajar, porque desde el Classroom yo voy a estar subiendo en el transcurso de mañana los modelos de entrevistas, los modelos de aviso para que nosotros practiquemos el día viernes. Si hay algunos que todavía no pudo acceder, que no lo pudo ingresar, los que les voy a pedir es que me compartan su correo, ¿sí? Para que yo los pueda añadir al Classroom. ¿Para qué? Para que el viernes todos podamos trabajar y todos tengan acceso a la misma información que yo voy a estar subiendo. Porque el viernes lo que vamos a hacer es esto que le comenté el día lunes, vamos a hacer un simulacro de entrevista y vamos a conocer un poco vinculado, ¿no? El rol de un selector y el rol de un candidato, ¿no? ¿Qué es lo que hace, cómo se maneja un candidato y qué es lo que nosotros como selector tenemos que tener en cuenta para una entrevista? Y añadido a eso, vamos a analizar la estructura de un currículum, ¿no? ¿Cómo es la estructura y el contenido de un currículum? ¿Para qué? Para comprender cómo nosotros tenemos que hacer la lectura de un currículum en el caso de que tengamos que leer un CV para alguna búsqueda o también lo puedan tener como herramienta para que les pueda ser de utilidad también para algún, por ejemplo, en la misma clase que quieran compartir con sus alumnos, de qué manera lo pueden transmitir. Eso también lo vamos a ver el viernes y yo esto lo voy a estar subiendo. Entonces, si hay alguno que no pueda acceder,
Lo que les sugiero es que me puedan compartir su correo, así yo los puedo añadir directamente al Classroom para que puedan acceder todos y todos tengan la misma información el viernes, ¿sí? Welcome to the Hispanic Institute of Utah. We provide higher education, which will open doors for international job success. We use online resources and an interactive platform that will allow you to learn in a practical and dynamic way and focused on activities. Upon completion of each course, you will obtain your accredited certificate issued by the Hispanic Institute of Utah. This diploma will be sent from the United States to your place of origin, signed and stamped by our educators. In addition, you will have a digital version of this diploma that you can verify on our platform directly from any mobile device. Our mission at the Hispanic Institute of Utah is to give you education and tools to open the doors to a bright future. Do not miss this opportunity. Register and certify your knowledge with us.